Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy vamos a charlar con Carolina Kachuk, que es directora operativa de la Red Argentina de Ciudades Inteligentes. Carolina, ¿cómo va? Muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. ¿Qué es una ciudad inteligente o a qué se llama ciudad inteligente? Mira, la idea de ciudades inteligentes fue mutando un poco a través del tiempo, un poco en función de las distintas tecnologías que fueron surgiendo a lo largo del tiempo y también a partir de las distintas necesidades y preferencias de los ciudadanos. Yo creo que hoy en día podemos entender a las ciudades inteligentes primero como una ciudad que se gestiona con el ciudadano en el epicentro de la gestión, ¿no? El ciudadano tiene que ser, digamos, el objetivo de fondo de todas las políticas urbanas. Por otro lado, concebir, digamos, la innovación y la tecnología como medio y no como fin, es decir, no tener una concepción fetichista de la tecnología, no implementar tecnología porque sí, sino realmente cuando aparece una problemática y es necesario, digamos, generar una solución innovadora, bueno, ahí implementar determinada tecnología. Por otro lado, yo creo que también la idea de ciudad inteligente tiene mucho que ver con un estilo de gobernanza distribuida y abierta, es decir, una gobernanza que puede implicar no solamente al ciudadano, sino también al sector privado y al tercer sector. Entonces yo creo que hay una serie de agentes territoriales que empiezan a estar implicados en lo que es el diseño de la política pública y de la política urbana. Y por último, yo creo que es fundamental hoy por hoy, sobre todo con el surgimiento de tecnologías exponenciales, como puede ser la Big Data, que es la tecnología, digamos, que más se está implementando en las ciudades, pensar un nuevo estilo de diseño de política pública y de política urbana, que está fundamentalmente basada en el dato y basada en la evidencia, basada en lo que está sucediendo en el territorio en tiempo real. Entonces yo creo que, digamos, hay un conjunto de fenómenos, de procesos y de instrumentos que nos permiten, digamos, reconfigurar un poco la idea de lo que hoy entendemos como ciudad inteligente, ¿no? Con el ciudadano, el ser humano en el centro y la tecnología como una herramienta y no un fin en sí mismo. Exactamente. Esa es la clave para poder entender la ciudad inteligente, porque por lo general siempre la ciudad inteligente, quizás no tanto ahora, pero sí al principio o en el origen de este fenómeno, se tenía la concepción de una ciudad inteligente como una ciudad hipertecnologizada, donde se implementaban una serie de tecnologías que no terminaban, digamos, generando una solución o resolviendo una problemática concreta, ¿no? Entonces, ahí se generaban, digamos, ciertas inconsistencias que terminaban, digamos, entorpeciendo lo que es la idea de una ciudad inteligente. Y ya se viene hablando desde hace varias décadas de ciudad inteligente, de hecho, con sucesivas generaciones de tecnologías y demás. Sí. Si lo tuvieras que resumir, ¿qué hemos aprendido de todas esas décadas y esas sucesiones de tecnologías aplicadas a la convivencia urbana, a la vida urbana? Sí. Yo creo que un poco esto que te decía recién, creo que aprendimos a concebir a la tecnología como un medio. Me parece que, digamos, a lo largo de la evolución que fue teniendo la idea de ciudad inteligente, fue evolucionando también, bueno, el tiempo y la forma en que se va implementando cierta tecnología. Se aprendió mucho también en esto de colocar al ciudadano en el epicentro de la gestión, que eso también era algo que al principio, digamos, no estaba muy claro. Y creo que también empezaron a surgir ciertas tecnologías que ayudaron a tener una visión holística de la ciudad. Es decir, la ciudad históricamente siempre funcionó, digamos, morfológicamente a través de distintos pilares, como la gobernanza, la educación, la economía, la movilidad. Y me parece que, digamos, el surgimiento de tecnologías exponenciales, que son propias del proceso de transformación digital, que es el paradigma actual que hoy estamos transitando, supieron, digamos, adaptarse a cada uno de esos pilares. ¿Qué es la transformación digital en el caso de las ciudades?
La transformación digital tiene que ver, tiene como dos aristas. Por un lado están las tecnologías, que es la parte dura, ¿no? Que son, digamos, el conjunto de tecnologías exponenciales que configuran el proceso, que básicamente son la Big Data, la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la tecnología blockchain, realidad aumentada, la robótica, la automatización. Es decir, es la parte dura que configura, digamos, el proceso de transformación digital. Después hay una parte blanda que tiene que ver con cómo se piensa la organización, en este caso la gestión de la ciudad, puertas adentro. Y ahí empiezan a generarse una serie de cambios bastante interesantes que tienen que ver con una nueva forma de funcionar entre distintas áreas de gobierno, donde hay, digamos, empieza a haber un diseño de política pública o de política urbana que ya no es por áreas, sino es por proyecto o por iniciativa. Es decir, la gestión empieza a ser claramente transversal, horizontal, donde todas las áreas empiezan a estar implicadas en cada iniciativa y en cada proyecto. Y por otro lado, se modifica, digamos, la función un poco del líder, en este caso del intendente o del alcalde, donde ya no es, digamos, el centro de la política pública o de la política urbana, sino que comienza a ubicarse en un rol más de facilitador para que el resto de las áreas puedan, digamos, apuntalar un poco los ejes de gestión. Y después aparece, digamos, toda esta idea de abrir canales de comunicación o de innovación abierta a la ciudadanía y al sector privado y tercer sector para poder estar, digamos, un poco en sintonía también con las necesidades y con las preferencias y también para darle un rol mucho más activo, ¿no?, a esos actores territoriales que también hacen ciudad. ¿Qué casos de buenas prácticas podemos, tal vez de la red, mencionar? Porque imagino que por ahí cambia la situación en términos de ciudades grandes, pienso en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y en ciudades tal vez medianas o pequeñas, ¿no? Donde el concepto de ciudad tal vez es el mismo, pero la escala cambia dramáticamente cómo se aplica. Sí, mira, nosotros desde la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina hemos tenido muchísimas experiencias, tanto en grandes ciudades, en ciudades intermedias, como en ciudades pequeñas. Lo que se observa es, por supuesto, bueno, en grandes ciudades tenés, digamos, una mayor dimensión y infraestructura, ¿no? Sobre todo, o sea, la infraestructura de conectividad es fundamental y es clave al momento de pensar la implementación de determinadas tecnologías. En las grandes ciudades es mucho más sencillo, mucho más fácil, el acceso es mucho mejor, pero también hay grandes desafíos a nivel interno. O sea, pasa como lo contrario que en ciudades intermedias, en ciudades chicas, donde las innovaciones blandas al interior de las administraciones a veces es un poco más sencillo porque la estructura es un poco más pequeña. Conocen más, Claro, exactamente. Entonces, esta sinergia que tiene que haber entre distintas áreas de gobierno en pequeñas ciudades es un poco más fácil. Pero, digamos, en ciudades pequeñas, que por ahí son ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, siempre nos hemos topado con este problema de la conectividad, ¿no? O sea, siempre el primer problema que aparece es el problema de conectividad, por eso... En Argentina, en general, en América Latina, el problema es similar. En Argentina, digamos, hay un problema bastante evidente en lo que es, digamos, las zonas rurales. Todavía las zonas rurales tienen grandes problemas de conectividad. Y en América Latina, en general, se observa un poco la misma tendencia. Hay quizás algunas diferencias en algunos países, quizás Colombia tiene, digamos, un poco mejor servicio de infraestructura, de conectividad, pero en más o menos en Latinoamérica, digamos, la tendencia es un poco similar a la de Argentina. Por eso yo creo que, digamos, todo lo que es digamos, la llegada de inversiones en lo que respecta a infraestructura de conectividad, sobre todo en pueblos alejados y en áreas rurales, es fundamental para poder, digamos, apuntalar la implementación de determinada tecnología que tampoco es, digamos, una tecnología demasiado avanzada, pero
si querés implementar Big Data, que hoy por hoy es una tecnología relativamente básica, en los pueblos rurales a veces se complica, se Cuando hace más hablamos de complejo. conectividad, hablamos de fibra óptica Sí, y 4G/5G. exactamente, Ujú. exacto, exacto. Y todavía nos Falta, falta un trecho en falta Argentina. la internet satelital, que yo creo que por suerte ya está operando en Argentina y bueno, yo creo que va a ser, digamos, un cambio fundamental, muy positivo para las áreas alejadas que necesitan, digamos, de conectividad, no solamente en términos de, bueno, de gestión de la ciudad, sino para el funcionamiento de todo el territorio, ¿no? En términos educativos, en términos empresariales, es decir, hay un conjunto de organizaciones que necesita, digamos, esa malla de conectividad para poder operar hoy en día, ¿no? Ujú. Carolina, venimos hablando de tecnología, venimos hablando de política o de políticas públicas Ujú. y de los ciudadanos, pero todavía en Sí, un plano más o menos abstracto. Después del corte, sí. vamos a intentar bajarlo a lo concreto. ¿Qué beneficios tangibles Ajá. puede percibir o percibe o está percibiendo el ciudadano del hecho de que su ciudad tenga características inteligentes? Lo ponemos en esos términos. Pero eso va a Bien. ser después de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos en Conversaciones Convergentes charlando con Carolina Kachuk, que es directora operativa de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. Carolina, ¿qué beneficios concretos, tangibles, percibe o podría percibir el ciudadano de las ciudades inteligentes? Uno de los beneficios, digamos, que más se visibiliza para el ciudadano es, digamos, cómo cambia su experiencia urbana digital dentro de la ciudad, ¿no? El hecho de que el ciudadano empiece a tener acceso a través de apps o a través de distintos canales digitales a una serie de información que muchas veces es geolocalizada y que le permite, digamos, bueno, optimizar su vida diaria, ¿no? O sea, sus planes de movilidad, sus actividades en la ciudad a lo largo del día, a lo largo de la jornada. Es decir, hay una serie de dispositivos digitales que el ciudadano empieza a tener en la ciudad, en el momento en que vive la ciudad, y que eso, digamos, es lo más palpable que tiene el ciudadano para poder optimizar su experiencia urbana. Después, en términos de seguridad, ¿no? El hecho de tener una ciudad eh, no solamente sensorizada y con videovigilancia que le permite, digamos, tener un mayor monitoreo de lo que está sucediendo en cada sitio de la ciudad, en cada rincón de la ciudad, en todo momento del tiempo. Eso también es importante para brindarle seguridad al ciudadano. La iluminación LED que puede tener una ciudad también no solamente reporta minimización de costos en la ciudad, sino que también es algo que el ciudadano vive en la ciudad y es una gran ventaja para el ciudadano. Es decir, hay un conjunto de impactos que, digamos, directo o indirectamente tiene el ciudadano que vive la ciudad día a día, ¿no? En términos ambientales, En términos ambientales, básicamente también tiene que ver, digamos, todo el proceso de sensorización. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la sensorización de los contenedores de residuos urbanos, eso, digamos, optimizó muchísimo la gestión de residuos. El hecho de la movilidad, que a veces no solamente, esto un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? La idea de no pensar una ciudad que solamente, digamos, implementa tecnología, sino que también hay una innovación de procesos, de distintas formas de hacer las cosas, que también impactan positivamente en la ciudad. Y esto, por ejemplo, en la movilidad también tiene mucho que ver. Dice, la movilidad, cómo planificás el tránsito en la ciudad, la incorporación de bicisendas también hace a una ciudad sustentable, a mejorarle la calidad de vida al ciudadano. Buenos Aires, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene más kilómetros de bicisendas dentro a escala latinoamericana. Entonces esas, digamos, son cuestiones que también tienen que ver con, digamos, asegurar ciertos estándares de sostenibilidad dentro de la concepción de una ciudad inteligente, ¿no? y en términos de beneficios o, digamos, mejoras
sociales, ¿no? Ya refiriéndonos a los segmentos de la población de mayores carencias o Ujú, dificultades para acceder a bienes y servicios básicos. ¿Qué ujú. impacto puede tener, digamos, la ciudad inteligente? Mira, a mí me parece que salvando el gran desafío de brecha digital que todavía existe en Argentina y en Latinoamérica, a mí me parece que, digamos, acá se mezcla un poco o se empieza a superponer un poco la idea de planificación urbana, ¿no? El tema de urbanización de villas, por ejemplo, digamos, es un poco, eh, o sea, forma parte de cómo se concibe la inteligencia de una ciudad, porque estás modificando los usos del suelo y estás también impactando sobre el valor del suelo. Entonces, mejorar esas áreas de la ciudad que, que, digamos, hasta que no se produjo la urbanización, estaban como por fuera y estaban desplazadas, eh, me parece que es una forma de incorporarlas, de integrarlas a la ciudad y con eso estás integrando también un montón de servicios que van de la mano de la implementación de tecnología, ¿no? O sea, conectividad, tecnología LED, es decir, servicios urbanos, que también forman parte de cómo funciona una ciudad inteligente, ¿no? Después aparece, digamos, todo el tema de lo que es capacitación y formación, que eso también, digamos, al integrar esas áreas a la ciudad, en términos de planificación urbana, también estás teniendo una mayor llegada a esas áreas de la ciudad en términos de capacitación y formación que es necesario para un ciudadano digital que necesita aprender un poco de ciertas tecnologías y poder, digamos, hacer uso, por ejemplo, de una aplicación que se esté usando en la ciudad para poder, bueno, poder acceder a distinta información o a distintos servicios. Es decir, aparecen una serie de cosas, de procesos y de impactos positivos que quizás indirectamente impactan dentro de lo que es, digamos, el proceso de urbanización de villas, ¿no? Ujú. Al principio y en varios momentos de la conversación hablaste del Big Data y hablaste de Sí. la toma de decisión basadas Ujú. en evidencias, ¿no? Sí. Contrariamente contrario al sentido común político, imagino, en Latinoamérica y en Argentina, que es que Sí. el jefe, el intendente o el número uno, Sí. a veces por percepciones, sensaciones, toma decisiones Ujú. o en función de lo que sus asesores le indican. Sí. ¿Qué tipo de decisiones están comenzando a tomar basadas en datos? Mira, el tipo de decisión que se toma o las distintas iniciativas y proyectos que surgen en realidad son muy variados. Ujú. ¿Por qué? Porque la tecnología Big Data lo que permite es no solamente el acceso a una cantidad de datos que va dejando, digamos, el ciudadano a través de su huella digital, sino que también permite, digamos, bueno, procesar los datos, convertirlos en información y conocimiento y al mismo tiempo compartir esos datos. Es decir, esos datos que se obtienen, digamos, dentro de lo que es la cultura Big Data y la cultura de datos abiertos, tiene que ver con que la información que se va recabando no quede encriptada dentro de lo que es la gestión de la ciudad, sino que la ciudad comparta esa información no solamente con otras áreas de gobierno, sino con otras organizaciones. Y con los ciudadanos, ¿no? Y con los ciudadanos, por supuesto. Entonces, digamos, las decisiones que se toman son variadísimas. Desde la gestión, te diría que quizás donde más claro se ve es en el sector turístico, Ujú. que fue, digamos, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, fue el primer área donde se implementó el sistema de inteligencia turística, donde se analizaba una serie de datos. Entonces, se empezaban, digamos, quizás a modificar algunas cuestiones que tenían que ver con la seguridad, dependiendo del volumen de gente que acudía a determinadas áreas de la ciudad en determinados horarios, en determinados días, ¿no? Entonces, quizás eso hace modificar, bueno, los planes de seguridad que tiene la ciudad en términos diarios.
Después, bueno, distintas iniciativas que tienen que ver con quizás, bueno, implementar algunos programas conjuntos con quizás el área de gastronomía, modificar quizás algunos horarios o algunos procesos que tienen que ver con, bueno, prestar un mejor servicio al turista y también al ciudadano, ¿no? Pero ya te digo, digamos, al ser varias las organizaciones que hacen uso de esos datos y de esa información, las iniciativas y los proyectos que se generan son variadísimos. ¿Qué profesiones o conocimientos Ujú. están demandando las administraciones en estas ciudades que, si bien ya dijimos que el ciudadano está en el centro, tienen Sí. capas de tecnología crecientes? Ujú. A veces, imagino, esas profesiones pueden tener que ver con el despliegue Sí. o la gestión de esas tecnologías, y tal Ujú. vez a veces tiene que ver con algo que no necesariamente es hipertécnico y tiene Claro. más que ver con producir sentido, tal vez. Exacto. Mira, lo que se observa es, digamos, a partir de este proceso de transformación digital que viven las administraciones públicas, lo que se observa es un gran desafío en términos de recursos humanos y de habilidades específicas, porque no te olvides que estamos hablando de tecnologías exponenciales que son tecnologías muy específicas y tecnologías que se caracterizan por tener una alta velocidad de madurez. Es decir, se modifican y aprenden por sí mismas a una velocidad altísima y eso requiere de habilidades específicas que están por lo general ausentes dentro de las administraciones. Entonces ahí lo que surge un poco, lo que se viene observando, no solamente en Argentina, sino también muy fuerte en Latinoamérica, es el desarrollo de ecosistemas GovTech. ¿Qué tiene que ver con esto de que las administraciones, al no tener, digamos, esas habilidades específicas necesarias para implementar tecnologías tan específicas, lo que hacen es, bueno, salir a buscarlas a los emprendimientos de base tecnológica que quieran operar con gobiernos y que estén desarrollando tecnologías para gobiernos. Entonces, digamos, se empieza a configurar un ecosistema bastante interesante donde aparece, digamos, un proceso de cooperación público-privada, pero con un subsector del sector privado que es el sector de las startups. Entonces, las startups empiezan a estar mucho más implicadas en lo que es, digamos, la toma de decisiones y el diseño de política pública, el diseño de política urbana que se genera dentro de lo que es la ciudad inteligente, ¿no? Imagino que en la adopción de tecnologías para ciudades inteligentes, algunas ciudades van más rápido, otras ciudades van más lenta, y por ahí el concepto de red es importante justamente para compartir experiencias. Sí. ¿Qué es y cómo funciona la red? La red de ciudades inteligentes de Argentina surge, digamos, un poco como eslabón estratégico entre el sector privado y el sector público. Actualmente tenemos cerca de 90 municipios que están adheridos a la red. La adhesión es completamente gratuita, libre, no hace falta ser, digamos, una gran ciudad para estar adherido a la red, sino que la idea es, bueno, demostrar compromiso en querer transitar, digamos, este sendero, este modelo de ciudad inteligente. Y por otro lado tenemos un catálogo de proveedores, grandes empresas tecnológicas, pymes, emprendimientos de base tecnológica que ofrecen distintos servicios y soluciones innovadoras. Y un poco la red oficia de espacio para generar sinergia entre estos dos actores, ¿no? En el medio de eso lo que hacemos es, bueno, además de tener, digamos, una serie de eventos específicos que lo que hacen es un poco visibilizar las distintas acciones de distintos municipios y también de premiar y de estimular a distintas ciudades que van avanzando en este modelo de ciudad inteligente, lo que hacemos es ofrecer un conjunto de propuestas de valor, de servicios, de asesoría técnica a municipios que tienen que ver con, bueno, el diseño de agendas digitales, el diseño de planes de modernización para municipios, diseño de lo que es un plan de transformación digital para aquellos municipios que estén interesados quizás en implementar una determinada tecnología.
estas tecnologías exponenciales a las que hacíamos referencia anteriormente. También tenemos, digamos, un programa de aceleración para emprendimientos de base tecnológica, para aquellos emprendimientos que quieran empezar a operar con gobiernos. Bueno, ahí tenemos programas de talleres de entrenamiento específicos porque operar con gobiernos no es sencillo, no es lo mismo que operar dentro del sector público porque requiere, digamos, de reglas y de plazos muy específicos. Y también tenemos ahí uno de los ejes de desarrollo que incorporamos en este último tiempo a la red, tiene que ver con la gestión de lo que es el modelo de destino turístico inteligente, porque muchas de las ciudades y de los municipios que están adheridos a la red son municipios turísticos. Entonces ahí empieza a cobrar relevancia, digamos, este modelo de destinos turísticos inteligentes y ahí ofrecemos también asesoría técnica y una gestión integral de este modelo. Entonces un poco lo que hacemos es, digamos, alrededor de estas propuestas de valor de la red, siempre estamos abiertos y a disposición tanto para municipios como para el sector privado, para poder generar la mayor sinergia posible, ¿no? La red es una institución no gubernamental y al mismo tiempo cuenta, digamos, con un consejo asesor que está conformado por académicos, por consultores, por investigadores que tratan temas urbanos y temas específicamente de tecnología. Y un poco, bueno, lo que hacemos es alimentar y convalidar un poco este modelo con distintas actividades y con distintas propuestas de valor, ¿no? Carolina, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, José, un placer. Estuvimos con Carolina Kachuk, directora operativa de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina, aquí en Conversaciones Convergentes, y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.